Cuando vemos solamente como trasfondo Josué 18:3, vemos que estamos en la presencia del Señor y dice Josué le dijo a los hijos de Israel, obviamente es la base, a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes? Subrayen la palabra negligente, porque para venir a poseer, estamos hablando de tomar herencia, para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Lo voy a repetir, porque esto es bien interesante verlo desde este punto de vista. Dice, y el Josué le dice a Israel: ¿hasta cuándo seréis? Y mira la palabra que usa: negligentes para poseer la heredad. Entonces, no hay que ser muy profundo para entender que el no tomar herencia y no poseer la herencia, no tener la autoridad, Dios lo ve como una negligencia. ¿Sí lo están viendo? Lo que estoy tratando de decir. Entonces, lo ve como una negligencia total y absoluto el no poseer lo que ya nos ha dado. Fíjate que no es un beneficio añadido. Fíjate que no es que quizás sí, quizás no, sino es una de parte del Señor. Es como que yo te entregué algo, te regalé algo y tú y yo, no, ¿verdad? Pero nos regalen algo, no lo querramos, pues entonces Él lo ve como una total negligencia y desprecio. Entonces me pregunto, cuánta herencia todavía nosotros no hemos tomado, no hemos poseído. Desde ese marco es que vamos a ver la clase de hoy, porque tenemos que identificarnos si somos dueños o herederos que heredan, valga la redundancia, o simplemente somos espías que entran a la tierra, agarran el fruto y sigue esporádicamente. Entonces, él está diciendo: ¿hasta cuándo vamos a ser negligentes en no poseer? Entonces, una persona negligente es alguien que no está dispuesto, por la razón que sea. Yo creo que todos en algún momento hemos sido negligentes de algo, ¿no? Todos en algún momento hemos sido negligentes de algo. Alguien que no está dispuesto a hacer lo que debe hacer o a tener lo que debe tener, en este caso, a poseer. Amén. Por miedo, por falta de conocimiento, porque no me atrevo, porque los gigantes son muy grandes, porque por la razón que sea. No me puedo poner esto aquí. Ok, entonces, a la iglesia se nos tiene que cambiar la mentalidad de ser simplemente espías. Y hay veces que como iglesia de Jesucristo nos hemos conformado con espiar y obtener algunos frutos, pero no nos hemos propuesto diligentemente a heredar lo que ya Dios nos dio. Recuerden que no vamos a heredar nada que Dios no nos haya dado, es lo que ya Dios nos ha entregado. ¿Hasta aquí estamos juntos? Amén. ¿Sí? Ok, entonces a la iglesia nos tenemos que cambiar esa mentalidad de ser espías o dueños. Un espía, todos sabemos lo que es un espía, ¿no? Sí, todos sabemos que un espía, sabemos la historia. 12 espías fue una asignación momentánea, no era para vivir, no era para heredar, era solamente para ver. Y eso no significa que no se beneficiaba de lo que veía, porque vemos que los espías se beneficiaron de la fruta. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Pero cuando vemos en la base de los espías, vemos que 10 de ellos vieron lo que la tierra producía, pero vieron más allá a los gigantes que impedían que ellos pudieran heredar. Amén. Entonces, la mentalidad de espías ve solo lo que es imposible, ve la dificultad, y no importa las evidencias o los resultados que tenga en las manos, siempre la dificultad va a ser mayor. Eso es lo que podemos extraer de la experiencia de los espías. Los dueños, sin embargo, porque ustedes conocen que luego el texto que yo leí en el 18, ya el Señor les está inquietando y les está forzando a que ya hereden. Ya había pasado lo de los espías hacía mucho tiempo, pero ahora es para que lo tomen, para que tomen posesión, y les había dicho que ya que no fueran más negligentes. En otras palabras, ellos llegan a estar un tiempo en un monte, tanto y tanto tiempo, que el Señor le dice: bájense de ese monte ya, entre. Entonces los dueños, sin embargo, hablando desde este punto de vista, saben que están autorizados legalmente para tener. Usted, si tiene una casa, si usted tiene un carro, algo que tenga nombre suyo, usted no le tiene que pedir permiso a nadie, usted no tiene que tener miedo porque es suyo. Usted está autorizado legalmente, en leyes terrenales, está autorizado legalmente para tenerlo.
Amén. Entonces, la mentalidad de dueños espirituales, somos hijos de Dios, hijos y hijas de Dios, que sabemos que estamos autorizados por Dios. Autorizados por Dios a tener, a obtener, y estamos dispuestos a derrotar los gigantes, porque los que derrotaron los gigantes no fueron los espías, fueron los que entraron como dueños a poseer. Entonces la guerra espiritual no se puede dar desde una plataforma de espías espirituales. Se tiene que dar una plataforma de hombres y mujeres que ya han heredado, ¿verdad? Que ya conocen la legalidad de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Ok, entonces, los dueños saben que si Dios los llamó, también los comisionó, y nada ni nadie puede prevalecer en contra de ellos. Por tanto, el problema no era los gigantes, el problema era dónde yo quiero mi casa. ¿Ve? El problema no era los cananeos. Cuando ya ellos entran a poseer, ustedes ven que ya como se conocía, ya habían unos espías que habían probado, que habían conocido, entonces entran ya a poseer. Y hará la cuestión de saco los enemigos donde está mi lugar, de donde está mi casa. Entonces los dueños en el mundo de guerra espiritual son los que desalojan al enemigo. Una persona con una mentalidad de espía espiritual es de lo que tengo esta enfermedad y sigo con esta enfermedad, pero no desaloja el espíritu de enfermedad. Puede que alguien ore por mí, me siento bien, está bien, son los frutos, pero no habito en la legalidad de poderle decir al enemigo cuando son espíritus, no toda enfermedad es espíritu, pero cuando son espíritus, decirle, estás en un lugar equivocado porque me pertenece a mí. ¿Ahí lo vieron? Entonces, esa es la mentalidad de cuando decimos esto de dueños, de los que heredan. Amén. ¿Una puede decir algo? Sí. Estaba viendo un caso de una señora que hicieron como un desalojo en una casa que ella tenía como 20 años viviendo en esa casa, pero no, o sea, nada más se lo dan para que lo cuidara. Y en el momento dado de que los dueños le pidieron la casa a la señora, porque lo estaban pasando en vivo en San Facebook, dijo el pastor, y entonces la señora lloraba y decía, no, que porque me van a sacar, yo estoy cuidando esto. Y entonces le entrevistan a esa señora y ella llorando y llorando. Pero después se entrevistan la otra parte, que es la de los dueños, y la señora anteriormente había dicho, no, es que ellos me vinieran a sacar y no me dan tiempo y esto y el otro. Y cuando entrevistan al dueño de la tierra, él le dice, hace un año nosotros le advertimos a ella que tenía que buscar, hace 3 meses volvimos a venir y le dijimos que tenía que desalojar. Venimos hace 3 días y le venimos a dejar saber y no quiso. Ahora entonces vinieron las autoridades, empezaron a sacar todo, a saquear todas las cosas. Y aunque la señora estaba llorando, e incluso su hijo, uno de los hijos de la señora, le quería pegar al dueño, pero la autoridad lo respaldaba a él porque se estaba moviendo en lo legal. Mira qué interesante lo que dice, saquen todo lo espiritual de toda la cosa que dijo. La autoridad respaldaba al que tenía, para el que tenía, ¿verdad?, la legalidad, el título, pero fíjate que no ocupaba todavía el lugar, pero tenía un documento legal que hacía que cuando él quisiera entonces ejecutar su autoridad, quien estaba ahí ilegalmente se tenía que ir. Ese mismo es el trasfondo del mundo espiritual. Exactamente es el trasfondo del mundo espiritual. Cuando ustedes ven, solamente menciono para ya entrar en la parte que más me interesa que podamos entrar. En Números 14, ustedes conocen, 14 del 8 al 9, dicen entonces, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, Él la va a entregar, una tierra que fluye leche y miel. El único problema es que ya el Señor hacía tiempo había dicho que se había agradado de dársela. Entonces era cuestión de no ser negligente y a tomarla, porque ya Dios lo había dicho. Amén. Entonces la mentalidad de espías en la iglesia, introduciendo, ¿verdad?, el tema un poquito más, es lo que ha hecho que nosotros como iglesia estemos en ese monte. Estar en el monte es bueno, pero hay veces que tenemos que bajar del monte para empezar a guerrear. Amén. A veces, ¿usted no le ha pasado que usted a veces, de cualquier situación, uno se ha conformado con esa situación? ¿No le ha pasado? Se ha conformado con tú sabes que Dios te ha dicho algo más, pero ya sea por temor, ya sea porque a veces no sentimos la urgencia, o hay veces que podemos dejar de creer. Hay tantos factores por los cuales uno puede entrar en una mentalidad de espías. Miren esto.
Dios nos ha llamado a poseer. La mentalidad de la iglesia debe de cambiar en este tiempo y entrar como dueños, porque así Dios lo quiso. El dueño de todas las cosas es Dios, pero el Señor ejecuta a través de ¿quiénes? De la iglesia. A través de la iglesia. Me voy a explicar un poquito más sobre esto. La principal labor, y voy a entrar en el principio de Satanás, la principal labor del enemigo ha sido engañar. Engañar el corazón de la iglesia a través de la falta de conocimiento o ignorancia. Por eso dice el pueblo es cautivo por falta de conocimiento. Fíjate que no dice por falta de oración ni espiritualidad, de conocimiento. Entonces nos ha engañado a través de la ignorancia y de creer que estamos bien porque hemos logrado algunas cosas en el Señor. Me explico. Todos tenemos uvas de la tierra prometida. Todos. Y creo que yo he predicado sobre esto en algún momento, ¿verdad que sí? Hace bastante tiempo. Uvas es el fruto y el resultado, pero no es la fuente. Si yo me conformo solamente con las uvas se van a acabar. Pero Dios lo que está diciendo, que al dueño, a los que heredan, se les va a dar la tierra que no solamente produce esa fruta, sino que va a seguir produciendo fruta y va a seguir produciendo frutas e uvas e uvas. Te está diciendo que te está conectando a la fuente que produce el fruto. Y hay veces que nos conformamos solamente con el fruto. Voy a darles un ejemplo sencillo, vaya, por ejemplo, el de la salud que acabo de decir. De repente tuve una enfermedad tal y cual y oré y oraron por mí y me sané, maravilloso, y me sané, perfecto. Ese es el fruto, lo palpé, lo probé, lo probamos. El problema está que a los varios meses puedo entrar en otro proceso de enfermedad, otra situación y necesito que alguien venga y ore por mí. Porque si ya yo he entendido que Dios me ha dado herencia, Él me ha dado la tierra que va a producir el mismo fruto de la sanidad. Si lo ven desde ese punto de vista, entonces si nosotros entendemos esta mentalidad y ya concluyendo el tiempo de preparación de este nivel, tenemos que entender hoy el principio de qué pasó con Satanás para que entendamos dónde entramos nosotros. Creo que es uno de los principios más, ¿cómo te puedo decir? Imprescindible que toda persona, mujer y hombre de Dios, entienda en cuestión de guerra espiritual. Porque a veces si no, estamos desenfocados. ¿Por qué? Ay, no, es que es una crisis. No. Hay que entender cuál es la guerra que hay. Por tu puesto, por mi puesto. Y obviamente no estamos hablando ni siquiera de puesto terrenal. Amén. Si voy muy rápido, me dicen. ¿Hasta ahora vamos bien? Ok. Algunos comportamientos para ya entrar en la parte de Satanás, indicativos de la mentalidad espía que todos en algunos o en muchos momentos hemos tenido. No venimos aquí a decir que nunca hemos tenido, no. Esto es algo que nos va tomando tiempo adentrarnos en la palabra y entender todas estas legalidades que Dios ha establecido. Ya lo dije, el conformismo. Nos conformamos con algunos frutos cuando Dios ha prometido la tierra que los produce. Acuérdense que la conquista de la tierra prometida es una sombra de nosotros, de la conquista nuestra, ¿ok? Acuérdense siempre de eso. Otro comportamiento es la falta de conservar el fruto. Usted nunca ha conocido a personas que siempre tienen que estar detrás de que alguien les hable, o de sentir, o, ¿verdad? Como que no se puede conservar el fruto, porque ya le acabo de decir, los frutos se acaban, pero la tierra que los produce los vuelve a producir. ¿Se acuerdan cuando ministramos, me parece que fue, sí, el miércoles pasado, que hablábamos del interior, corren de ríos de agua viva? La samaritana venía a buscar el alivio temporero del agua, pero el Señor le da ahora fuente para que ella misma sea la que lo produzca. O sea, ya no es alguien que solamente prueba un frutito, sino es alguien ahora que está en la capacidad, en la legalidad, como el ejemplo que tú diste, de producir de ese fruto. ¿Ok? Entonces, la falta de conservar ese fruto. Otra característica de mentalidad espía es temor e intimidación. Los gigantes han estado mucho tiempo produciendo temor y amedrentando a la iglesia de Jesucristo. Esto ha dejado a muchos creyentes fuera de combate, al igual que a los 10 espías y al igual que a la mayoría de aquel pueblo que había salido de Egipto.
todo fue por miedo, y por miedo los llevó a hacer cosas, y los miedos los llevó a hablar, a murmurar, a rebelarse, porque tenían miedo de lo que se había reportado. Amén. Ok. Preguntas, comentarios hasta aquí. Pensando en la samaritana, hermanita, eso le dio la autoridad a ella para ir a preguntar que la habían, para llevar el mensaje a Samaria. Seguro, ni siquiera Jesús tuvo que ir en ese particular momento, porque ella se convirtió en la fábrica del agua de fruto, por decirlo de alguna forma que lo podamos entender. Entonces, esto, como decía, el ejemplo que tú diste, que es muy relacionado a donde voy a ir, de nada valía que este hombre fuera dueño si no ejecutaba la sentencia. Tenía que haber un documento legal de parte de la corte que decía la sentencia de que era a favor de este dueño, de que él podía ir y desalojar. Entonces, la pregunta es a la iglesia, viendo desde ese punto de vista, ¿cómo nosotros vamos a ejecutar sentencia? ¿Cómo vamos a ejecutar la sentencia como dueño para sacar al enemigo de nuestra familia, de nuestras finanzas, de nuestra vida espiritual, de lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces, varias cositas voy a decir para entrar ya al pasaje de Satanás. Número 1, debemos conocer nuestra posición en Cristo. Clave. ¿Se acuerdan la primera clase? Que hablábamos de lugares celestes, que esa unción es desde los lugares celestes. ¿Qué fue lo que dije? Tenemos que entender cómo vamos a desalojar, cómo vamos a ejercer sentencia. Tenemos, número 1, conocer nuestra posición. Desde dónde nosotros estamos. No como un cliché ni como un texto bíblico que hayamos estudiado, sino como una realidad viva de dónde nosotros estamos. Y lo que les estaba diciendo, que en la primera clase, que hablé de las 3 unciones, que habla de que la guerra espiritual se da desde los lugares celestes, ¿se acuerdan? Voy a abordar un poquito más qué significa eso de los lugares celestes. Debemos conocer cuál es nuestra posición en Cristo, cuál es el poder y autoridad que se nos ha dado. Y esto no se aprende en una sola clase, es en una vida. Vamos a ejecutar sentencia cuando somos puestos como autoridades legítimas. Legítimas. Guerra espiritual es cuestión de legitimidad. Eso es. Y el enemigo sabe muy bien las leyes. Obviamente terrenales y obviamente espirituales. Pero muchas veces nosotros no lo sabemos. Legitimidad. Están hablando de la parte legal. Legitimidad. Ilegalidad. Legitimidad y legalidad son 2 cosas. ¿Qué dijiste? Perdóname, voy contigo y voy contigo, que no te escuché. Si quieres dilo acá para que salga. ¿Tú dijiste algo, Marta? ¿No se te olvidó? No, pastor, usted dijo que muchas veces el enemigo conoce lo que es legítimo y lo que el Señor nos ha dado, pero que a veces lo conoce él más que nosotros mismos. Usted lo conoce él y nosotros estamos muertos de temor, y él, por supuesto, viene y se cuela y se mete en nuestro territorio. Definitivamente, porque el pueblo se cautiva sin conocimiento. Dime, mamá. A mí me estaba recordando de una vez que yo tuve que ir a un caso legal por eso, que tenía Está apagado, yo creo, yo no te escucho. ¿Sí? Tenía un inquilino en la casa, y a mí me estaba dando temor, más bien temor de accionar en contra, porque la persona era bastante como que intimidante, y también siempre me estaba como molestando con mensajes de texto, con llamadas y todo, y a la final de darle chances me cansé y fui con la corte, hice todo legal, y ella esperaba que fue delante del juez, hizo una cara, hizo un show como que ella esperaba que ella ganara, y gracias a Dios que obviamente como todo fue legal, gané el caso. Y ya después me entero que esa señora ya había hecho lo mismo con otra señora, y a la otra señora sí le había sacado dinero. Era cíclico. So, puede ser que el enemigo, o sea, conozca, pero si uno sabiendo la ley y si estando bien, va a poder triunfar. Fíjate, tú dijiste algo. Te tomó tiempo ejercer la autoridad, porque tú dijiste, porque llegó un momento que me cansé. Yeah. Significa que la autoridad tú la tenías desde antes y siempre fuiste dueña. Pero hay un momento que, wow, como que se le abren los ojos a uno, de uno activar lo que ya es de uno.
Como que en otras palabras, como que ya el abuso se acabó. En otras palabras, lo que te Yeah. pasó a ti. Y descubriste, qué interesante, ven cómo las leyes y las cosas terrenales, lo que nos hables de lo espiritual. Y fíjate que tú dices, te das cuenta que esta persona ya había hecho esto mismo anteriormente. Hay algo en el mundo espiritual de guerra que se llaman los espíritus cíclicos. ¿Lo han escuchado hablar? De los cíclicos, que vuelven, que hacen, que van hay espíritus familiares, ¿verdad? Entonces, que toma que alguien se canse, como predicaba el pastor, diga basta ya y empiece a ejecutar, pero no fue ese día que se te dio la autoridad. Sabrá Dios desde cuándo tú eras dueña de ese lugar. Entonces llega un momento en la vida de la iglesia que llega el basta ya de empezar a entender y se nos abre el entendimiento, por decirlo, ¿verdad? Valga la redundancia, para ejecutar lo que ya Dios nos dio. Mire, esto es tan profundo. Pablo hablaba tanto de estas cosas, Lo que pasa es que el mismo Pedro decía que hablaba cosas que eran difíciles de entender, muy difíciles de entender. Imagínate, en aquel tiempo y en este tiempo, porque hay veces que como que nos aprendemos las cosas de modo poético, los textos de modo poético, y ya estamos acostumbrados a decir, estamos en este lugar. Por ejemplo, Efesios 6:12, lo conocemos todo el mundo, que habla de que la lucha no es contra carne y sangre. Lo conocemos desde que nos convertimos prácticamente, pero no lo ejercemos, y muchas veces el enemigo está encima, hasta que llega un momento que me cansé. Me encanta escuchar, si le vienen más historias de legalidad, nos ayuda a entender estos principios. Repito, hasta que llega un momento que tú te cansaste y ejerciste lo que ya desde hacía mucho tiempo te habían dado. Bueno, a mí me pasó cuando me pararon la última vez, 3 autoridades ahí sí que eran undercovers, fueron 3 personajes, pero anteriormente me habían también parado, pero eran policías normales. Pero cuando esta vez me pararon, yo le dije, Señor, tú tienes todo el control de todo esto. Yo, la verdad, antes temía más, realmente. O sea, tenía un temor, o sea, no temor, sino miedo, más que todo, a que lo pararan a uno y le dijeran en algún momento dado, mira, por no licenciar eso, te vamos a llevar a la cárcel. Pero esta vez yo estaba parado en el automóvil, me pararon a un lado del automóvil y ellos estaban cerchando el carro. En un momento dado yo le dije, Señor, yo soy hijo tuyo, a mí no me va a pasar nada. Yo tomo autoridad y le digo a estas potestades que están en este momento aquí, que salgan fuera, porque yo no he hecho nada, soy tu hijo, te sirvo. Claro. Y yo no voy a dar un paso atrás más con esto que está pasando en este momento. Entonces, mientras que ellos comenzaron a hacer las cosas ahí, terminaron todo eso, al final de que terminaron a hacer todo lo que hicieron, se fueron sin hacer nada, solo lo único que hicieron. Pero el punto fue que cuando vino la palabra a mí y me dijo, Señor, si yo soy hijo tuyo, ¿por qué tengo que temer? Entonces esa palabra yo la activé en ese momento, y porque yo le estaba clamando al Señor en ese momento. Le digo, Señor, pero si yo soy hijo tuyo, yo no, la verdad no tengo por qué temer si tú tienes todo bajo control. Le dijo al Señor en ese momento, y yo no soy esclavo del temor más, le dije al Señor. Entonces en ese momento pues todo, gracias a Dios, salió bien y no pasó nada más. Fíjate, porque acuérdate que Juan 1:12 nos dice que Él, a los que creyeron y le recibieron, les da potestad. Eso está hablando de autoridades y poderes que se le dan por ser hechos hijos de Dios. Beneficios que son traducidos como autoridades y poderes. Amén. Pablo decía en un momento dado, esto es tan tremendo, para ya entrar en los lugares, que Pablo decía que nosotros la iglesia, Efesios 3:10, dice que nosotros la iglesia, voy a leerlo, para que la múltiple forma o sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de nosotros la iglesia a los principados y a los potestades en los lugares celestes. Mira lo que Pablo está diciendo. Wow, imagínate en aquel siglo hablando de estas cosas, si ahora se hace difícil entenderlas también. Está diciendo, no desde la tierra, que en los lugares celestes la iglesia de Jesucristo, o sea, los que tienen la mentalidad no de espías, sino de dueños que heredan, son los que le dan a conocer a los potestades, a los principados, a las huestes, al mundo espiritual, las múltiples formas de la sabiduría de Dios. En otras palabras, nosotros les enseñamos a potestades cómo es Dios. Pero eso tiene un lado positivo y un lado, depende cuán grande sea tu Dios lo que tú vas a enseñar. Depende cuán grande es mi Dios que yo voy a poder enseñarlo.
¿Sí me entiende? ¿Por qué mucha gente le tiene miedo al mundo espiritual, a la guerra espiritual? Porque ven al demonio, a Satanás mayor que Dios, aunque no lo dicen con palabras. ¿Sí me explico? Porque para mientras nosotros vamos entrando en la posición de lo que Dios hizo, de lo que somos, cada vez más vamos a ver a Satanás en el lugar que le corresponde, pero jamás en el lugar de Dios, que ese fue su deseo siempre original. Siempre estar en el lugar de Dios. Lo que estamos hablando me recuerda a Gedeón, que él, Dios ya le estaba diciendo lo que él era y él no lo creía. Seguro. Perdón, esforzado y valiente, pero él se veía ocultado de los madianitas, porque todavía no sabía qué era lo que ya se le había entregado, se le había dado. Lo contrario a David. David, aunque sea chiquito, pero él sabía quién era él en Dios y quién era el ejército de Dios viviente. Y sabía quién era el enemigo en Dios. Amén. Por eso la posición, entender esa posición, y voy a ir avanzando. Textos como, solo lo voy a mencionar, pero traten de estudiarlos a profundidad, porque Pablo hablaba mucho sobre esta parte. Decía que la iglesia está sentada en lugares y que la iglesia va a enseñarle a potestades quién es Dios y las múltiples formas de Dios. Decía en Efesios 2:6, voy rapidito, juntamente con él estamos nosotros crucificados, él resucitó, asimismo nos hizo sentar en esos lugares. Fíjate en qué verbo lo dice, ya nos hizo sentar. Ese sentarnos es progresivo, en un minuto van a entender. Ya nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, para la guerra espiritual tenemos que entender posición. Obviamente no estoy hablando de títulos, no estoy hablando de nada que tenga que ver con lo que se ve. Ok, ahora sí. He mencionado varias veces lugares celestes, ¿cierto? Ay, Dios mío. Si me escucha, lo rompo más. Ay, no, está bien. He mencionado lugares celestes. Vamos a enfocarnos en esta parte de la clase, en este término de lugares celestes. Ok. ¿Qué yo acabo de decirle a usted en Efesios 2:6? Ok. Primero, parafraseeme usted, porque me interesa que lo asimilemos. El que le leí anteriormente, el 3:10, que dice que desde hay un lugar que se llama lugares celestes. ¿Verdad que sí? Pensemos que aquí son los lugares celestes, por decirlo de alguna forma, que están aquí. ¿Okay? Y él está diciendo que la iglesia no está aquí. La iglesia espiritual de Cristo está dentro de esos lugares celestes y que dentro de esos lugares celestes, Efesios 3:10, le va a estar mostrando a principados, ¿lo vio? Potestades, las múltiples formas de Dios. Le pregunto entonces, ¿dónde están esos principados y potestades? ¿Dónde están? Están también ocupando algún lugar en los lugares celestes. Repito, pero ¿dónde dice Pablo que está la iglesia? En los lugares celestes. Entonces podemos entender que hay dos no pueden cohabitar, eso es uno de los principios de leyes. O habita uno o habita el otro. ¿Verdad que sí? Entonces estamos diciendo lo mismo que le pasaba al pueblo de Israel. ¿Cómo iban a habitar sus tierras si los cananeos, los jebuseos, los gergeseos ya estaban ahí? ¿Qué había que hacer primero? Sacarlos. ¿Ves? No nos podemos conformar de toda la vida a habitar con los cananeos, con los jebuseos, porque tenemos unas uvas. Entonces, nos vamos a mantener en estos lugares celestes porque ahora Efesios 2:6 dice que Cristo, lo sabemos, resucitó y nosotros resucitamos con Él. Está hablando que la iglesia espiritualmente muere y resucita con Cristo. Asimismo, por cuanto hemos resucitado con Él, ya nos posicionó o nos sentó. Cuando usted ve en la Biblia la palabra sentar, habla de posición y de autoridad. Por eso el trono se dice que está aquel que está sentado en el trono. Sentado siempre es autoridad. Los reyes, para poder determinar las leyes, tenían que ser sentados en su trono. Y Él está diciéndole a la iglesia, yo los he... ¿Cómo podría hacer un trono? Yo no sé, que también Apocalipsis dice que se les ha entregado tronos a los santos, usted lo sabe. Entonces dice que nos ha hecho a nosotros, voy a poner la palabra nada más, sentar en esos lugares celestes. Por tanto, si nos hace sentar, es que legalmente nos dio el documento de autoridad y de poder. Ok. Yo voy a entrar bastante, pero no quiero que nadie se me vaya perdiendo. Ok, si no, yo paro, ¿está bien? Por eso es que nos bautizamos.
Porque cuando nos bautizamos morimos al viejo hombre. Se habla en lo físico, lo que está pasando en lo espiritual. Como cuando se acepta a Cristo, que es algo, una declaración delante de los hombres. Exactamente, pero el bautismo no es que nos hace salvo, pero muestra este punto de vista físico. Entonces las leyes físicas muestran lo que pasa en los cielos, es como una parábola. ¿Te fijas? Una parábola es que se usa algo físico para mostrar algo espiritual. Entonces el bautismo es una parábola. Para podernos entonces sentar en esos lugares hay que resucitar con Él, y para resucitar hay que morir. Muy bien, muy bien. Yo no sé si yo rompí esto, mis hijos. Yo creo que, yo no sé, como que, no estoy segura. No, ok. Ok, miren esto, vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 12:7. Solo quiero la parte de guerra. O sea, no, tiene que haber una guerra en algún lugar. Tiene que haber una guerra en algún lugar. Dice, aunque se manifiesta aquí en la tierra. Dice, Apocalipsis 12:7, dice que hubo después una gran batalla. Sabemos que se habla de la mujer que corrió, pero no quiero... Esa parte que voy a hablar ahora es de los tiempos venideros. De los tiempos venideros. Aquí ya él dice que él nos sentó tiempo pasado en lugares celestes a través de la resurrección. Pero ahora, hablando del tiempo venidero, dice que después que hubo una gran batalla, y eso tiene dos puntos para verlo, la batalla física que va a haber en aquel día, pero nos está hablando de esta batalla espiritual que hay en los tiempos antes del día. ¿Okay? Dice que después hubo una gran batalla, el arcángel, o sea, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, subraya dragón, luchaba el dragón y luchaban sus ángeles, obviamente sus demonios. Yo voy a entrar en la historia un poco de Satanás hoy, si Dios nos permite. Pero, miren esto, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ok, repito, hubo una gran lucha espiritual en algún lugar. Acuérdense que lo físico nos está hablando de lo espiritual. Y entonces está diciendo que luego el dragón, obviamente sabemos quién es el dragón. No pudo ni él ni sus ángeles prevalecer, pero ¿por qué dice que no pudo prevalecer? Y lo dice ahí el texto número 8. ¿Por qué no pudo prevalecer? Mire a ver si usted lo puede ver. Porque ellos no tenían lugar en el cielo. Porque ya se les quitó a alguien el lugar de aquí del cielo y por eso ya no pudieron prevalecer. En otras palabras, claro, hasta el basta ya, claro, va a ser progresivo, voy a hablar de la caída del progresivamente, pero dice que en los fines de los tiempos va a llegar un momento que se va a cumplir que la iglesia de Jesucristo va a hacer toda la labor aquí y luego en el arrebatamiento, donde ya no solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico con otro cuerpo, vamos a ocupar en pleno este lugar y ya no va a haber lugar para el dragón y sus demonios porque la iglesia ocupó todo su lugar y por tanto no pudieron prevalecer. En otras palabras, ellos ocupan mientras la iglesia no ocupe su lugar. ¿Lo ven? ¿Sí lo pueden ver? ¿Por qué le dije subraya dragón? Ok, por dos cosas. Porque el dragón sabemos que es Satanás. Pero también en ese mismo pasaje se le menciona como la serpiente antigua. Ahí nos está hablando el escritor. Nos está hablando de algo progresivo del mismo Satanás. Porque cuando usted estudia un poco la vida de los reptiles, usted se va a dar cuenta que la vida más simple de los reptiles, una de las más simples, es la serpiente. Es como en la jerarquía de los más bajitos. Y nosotros, imagínate, a veces que corremos con la serpiente, a veces que, imagínate que la serpiente tiene al cristiano destruido. Pero en el mundo de los reptiles, la serpiente es la jerarquía más baja, una de las jerarquías más bajitas dentro de los reptiles. Pero el dragón es la jerarquía mayor del mundo de los reptiles. Lo que está diciendo aquí es que en Génesis empieza en su jerarquía menor. Y miren todo el daño que hizo en su jerarquía menor, Satanás. Pero luego se va a seguir manifestando, usted sabe los dolores, usted sabe los tiempos de tribulación, pero se va a manifestar en su jerarquía máxima de perdición, siendo el dragón, por eso ese texto habla de los dos,
Pero ni aún siendo en su jerarquía máxima como dragón, él y sus ángeles, la iglesia va a tener el poderío, la autoridad de sacarlo del lugar, como a los cananeos y los jebuseos, para la iglesia poder ocupar y ya ellos no poder prevalecer más porque no encuentran un lugar. En otras palabras, el enemigo se manifiesta mientras tenga lugar, mientras se le dé lugar. Por eso decía la palabra, no deis lugar. ¿Vieron ese texto? No deis lugar al diablo. Amén. Entonces, en otras palabras, empezamos a notar y a darnos cuenta que el diablo es tan grande como cuánto lugar yo le doy. El diablo, alguien levantó la mano, se posesiona mientras la iglesia de Jesucristo, hablando de ahora y en el tiempo final del arrebatamiento, que ahí vamos entonces a ocupar en todas las áreas nuestro lugar que ya se nos dio. ¿Alguien iba a decir algo? Yo no vi, ¿no? ¿Sí? Para mí que sí. Ajá. No sé si lo entendí bien, pero como lo estaba entendiendo es que ahorita mientras estamos aquí todavía en la tierra y ya estamos sentados allá en lugares celestes, Él tiene la autoridad mínima que siendo serpiente. Ya cuando vayamos allá a realmente estar ejerciendo es que Él se va en su autoridad máxima, que es cuando va a ser desechado. Bueno, la realidad es que antes de la iglesia levantarse, Él se va a manifestar ya en esas transiciones y luego después del arrebatamiento, dicen que vienen tiempos que nunca antes se han visto. Ahí es que se va a ver la jerarquía máxima de quién es Satanás, que luego tiene que ser atado. Pero ya en ese tiempo la iglesia ya ocupó completamente su lugar porque ya fue arrebatada y ya pasaron los tiempos de preparación. Ya se sacó. Exactamente, voy con ese punto, pero desde un poquito antes. No. Voy a entrar. Yes. Si no, anoten los textos, pidan al Espíritu Santo, grábenlo porque no pretendo que. I'm seeing it, but it's so much that your You're going to see a little bit more. Vas a ver cada vez más. Cada vez más, cada vez más. Porque es importante entender por qué es esa lucha. Si alguien sabe que se está yendo todo el aire, si alguien pudiera cerrar el pelo en la puerta y ser ambas con seguro. Pero ibas a preguntar algo, mija. Sí, ahorita, ok, tú. Más adelantito donde dice que entonces cuando ya no había lugar para él en el cielo, que fue tirado, arrojado al mundo, después es cuando nosotros vamos oh my gosh, my question. Es cuando nosotros vamos a poder Gracias. No, I don't know. Okay. I forgot the word. Okay, pero entonces it will come back to you. Yeah. Algo que estaba pensando es como usted decía que al principio usted dijo que como iglesia no hemos tomado la posición para poder sacar a los enemigos de lo que ya se nos ha dado, o sea, de la tierra. Y me estaba recordando que por ejemplo aún el enemigo sabe del poder que Dios tiene, porque me estaba acordando de cuando el arca fue llevado al templo de Dagón. Ajá, sí. Y ahí mismo, o sea, no había nadie, y solo su presencia, y es que aquella estatua cayó y ellos solo eso fue lo que vieron y tuvieron temor y dijeron no, que se vaya de aquí. El enemigo sabe el potencial, bastante el potencial de Dios, pero yo voy a ir todavía más. Sabe del potencial de la iglesia. Por eso nos tiene dormidos, por eso nos tiene engañados, por eso nos tiene desposicionados como cuerpo de Jesucristo, como los huesos secos, ¿verdad? Que era un ejército, pero solo en la profecía lo pudo ver el profeta, pero lo que se veía era otra cosa. Por eso, pero ese era el arca. Imagínense nosotros que somos portadores de su presencia. Imagínate, ¿por qué nos ha quitado tanto el conocimiento? Porque ahí es que está el poder para nosotros ejecutar. Muy bien, miren esto. ¿Cómo nosotros como iglesia podemos ejecutar estas sentencias, verdad? Hay algo en la Biblia que se llama contrataciones. Yo no sé si usted ha escuchado ese término, contrataciones demoníacas. ¿Ah? Dice por allá en Ezequiel que para ahí vamos. Múltiples contrataciones. Exacto. Y vamos a ver aquí, vamos a ver al principio, vamos a ver a Génesis y espero en el Señor que Dios tenga misericordia y podamos entender un poquito más esto de posiciones. ¿Okay? ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí?
¿Las manitos todavía aguantan? Yo admiro cómo tú puedes ahí escribir tanto. Yo admiro, yo no sé cómo él puede, en serio. Miren, hay algo en la Biblia, en las Escrituras, varias veces, que se habla de contrataciones. Ok. Obviamente estamos hablando de contrataciones demoníacas. Porque yo les dije a ustedes, le hablé del dragón, le hablé de sus ángeles, ¿verdad que sí? Obviamente estoy hablando de demonios, le hablé de potestades, le hablé de principados. Entonces, la Biblia dice, habla de esta iniquidad o de estas contrataciones, que vamos a ir desde lo básico hasta lo más complicado. Porque cuando el hombre fue puesto en el Edén, cuando fue puesto en el Edén, Dios le dio una legalidad. Dios le dio sobre la tierra para señorear, ustedes lo conocen, Génesis 1, 26 al 28, para sojuzgar, para establecer el diseño perfecto de Dios. Ese es el inicio de la humanidad, pero no es el inicio de Dios, ni es el inicio de Satanás. Entonces, para establecer su diseño perfecto celestial, establece entonces el Edén, que es ese lugar de perfección en la tierra, y debido a esto el Señor le entrega al hombre, a Adán, la legalidad sobre ese territorio. Ya te decía, ¿cómo es posible que los japoneses puedan estar en una sola página de la Biblia tantos años? Tú sabes que los japoneses, lo que los chinos, muchos sitios, en una Biblia se reparte entre muchas, ¿verdad? Y con una paginita, años y años y años. Pues nosotros llevamos yo no sé cuánto tiempo en Génesis 1 y no hemos podido salir de él porque todo nos devuelve allá. Increíble. Mire, yo dije lugares celestes, ya yo le he mencionado Edén, términos que conocemos, pero a veces no los hemos ampliado. Y les acabo de decir algo que se llaman contrataciones, que ahí vamos. Y entonces les acabo de decir que el Señor le entrega a Adán. Es que si yo pongo el globo terráqueo, le voy a quitar valor y fuerza al Edén. Por eso es que ni se sabe dónde exactamente era. O fue, o es. Porque en un lugar vamos a ser devueltos nosotros después de la limpieza de todos los tiempos. Recuerden que todo desde el pecado hasta el cierre del pecado, la restitución, todo fue un paréntesis y todo va a volver al estado original. Por eso tenemos que entender el estado original. Entonces, en este escenario hay un Edén, un lugar, que yo no te lo puedo mencionar dónde es, pero en algún lugar, que creemos que no es un lugar solamente físico, sino es un lugar físico y espiritual. Sí, porque entonces no hay que cuestionar tantas cosas, que se violaban la ley natural, porque no era un sitio solamente natural. Porque si no, ¿cómo los ángeles lo pueden entonces levantar? Eso es lo que dice la Biblia. Ustedes conocen eso, ¿sí? ¿Sí? Que está escondido. Desde el momento que sacó al hombre es escondido por los ángeles y entonces está escondido ese lugar, levantado. Ese lugar está como levantado en algún lugar, ok. Y luego la Biblia dice en Apocalipsis que hay una tierra y unos cielos nuevos y hay una tierra que va a descender. ¿Usted ha leído ese texto? ¿Qué tierra es esa? La misma que se levantó y se ocultó. Es lo mismo. Todo va a volver al estado. La Biblia dice que Jerusalén va a descender, que hay una nueva Jerusalén. Bueno, esa Jerusalén, dice la Biblia, que va a descender. Si descendió es porque subió. Es esa misma tierra de Edén. Es la misma del Edén. Por eso le estoy diciendo, no es nada más físico. Es físico. O sea, ¿qué es eso? Ah. No, para pensar que no. Dice que va a bajar, entonces en algún lugar, no sé dónde está, pero está arriba. Sí va a bajar, pero se tiene que limpiar todo esto, porque vamos al principio, qué bueno que genera todas estas preguntas. Cuando se hace el Edén, ese lugar, ese es un lugar de deleite, de perfección, pero no puede cohabitar donde se dañó y se contaminó. Por tanto, después que se expulsa el hombre, se levanta y se oculta ese lugar que ángeles tuvieron que ocultarlo, eso lo sabemos. La Biblia dice que después que todo sea levantado, perfeccionado, cielos nuevos, tierras nuevas, entonces es propicio para que ese lugar vuelva a descender. O sea que se tiene que ordenar como Génesis 1. ¿verdad? Seguro. La atmósfera tiene que estar preparada. Seguro. Para que vuelva. O sea que va a ¿Nunca había escuchado usted esto? Génesis 1, ¿no? Va a ser exactamente una continuidad de Génesis 1. Exactamente una continuidad. Exactamente. Vuelve la última página. ¿Se acuerda que dice que Jesús restaura todas las cosas? No, es que como yo me apasiono mucho con estos temas, yo quiero saber hasta dónde estamos llevándonos, hasta dónde vamos.
La Nueva Jerusalén va a ser como el Edén, porque el Edén también fue quitado, el hombre fue sacado también del Edén, ¿no? Sacan el hombre y quitan el Edén. Ya, entonces, porque era un lugar, como decir, un lugar satelital, se puede decir como un ejemplo, ¿no? O sea, no es que sea, sino que es un ejemplo más o menos que estaba fuera de, o sea, estaba, bueno, está fuera, porque no, ni siquiera, o sea, ni siquiera está acá. Lo que pasa es, mis hijos, que nosotros solamente conocemos unas dimensiones, pero nosotros no conocemos todas las dimensiones. Y este es un lugar de otras dimensiones. Tanto físico. Es que tiene sentido, pastora. porque- Todo, deja que yo vaya a lo que voy a entrar. Sigue. Por lo que usted acaba de decir, es que me puse a pensar en eso, es que el Señor vino a restaurar todas las cosas. Todo. Y si vino a restaurar, tenemos que volver al hombre como el Original. originalmente. Seguro. Hay un texto que dice que quien está trazando, aguantando eso, todo es la iglesia. Por eso es que la iglesia hasta la tierra gime. ¿Se acuerdan que le hemos dicho, hermano? Para que nosotros los hijos de Dios nos manifestemos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque la tierra anhela esa restauración. Dime tú. No, nomás iba a decir, me acuerdo hace un tiempo que hasta los científicos mismos están intentando buscar maneras de cómo entrar a diferentes dimensiones, porque si ven en, I don't remember how, pero there's so many things que todas están de una manera que nosotros nada más estamos en una dimensión. Claro, nosotros conocemos solo tres dimensiones. Primera, segunda, tres. Los 3D es lo más que conocemos, pero hay más dimensiones que eso. Esta dimensión que yo le estoy hablando es otra dimensión, obviamente. Por tanto, lo difícil de nosotros como iglesia es que como estamos todavía en la parte terrenal, todo verlo desde nuestro punto de vista terrenal. Pero Dios no es terrenal. Ok. Entonces Pablo, por eso es tan bueno, miren esto, Pablo. Dice que fue hasta un tercer cielo. Y se va a decir, fue a un tercer, él salió de estas dimensiones y Dios le permitió mostrarle un poquito para contarnos con un testimonio de alguien que fue y pudo regresar de alguna de esas dimensiones. Amén. ¿Cómo? Sí, porque ¿cómo podría trasladarse como Felipe? Se trasladó a un lugar donde fue a predicar al etíope. O sea, no estaba en ese lugar, pero de repente se traslada ahí. Un traslado, sí. O sea, eso, o sea, vemos desde ya ahí que nos están dejando saber que hay algo más allá de lo que se puede observar. Cristo mismo se trasladó cuando estaba ya glorificado de un lugar a otro. Exactamente. Si tú ves en la Biblia, tú vas a ver muchos como señalitas que el Señor nos da. Elías cuando te traspasa, ¿a dónde? Enoc, que fue levantado, ¿a dónde? ¿Me entiendes? Entonces la Biblia, cuando la dejamos de ver desde el punto de vista simplemente narrativo, empezamos a ver que como un Dios responsable nos ha dado esas señales para que nosotros entendamos y creamos que hay algo mucho más que lo que nosotros vemos. Ok. Entonces, en ese huerto del Edén, que todavía no hemos podido, eso es uno de los misterios tan hermosos que hay, que ahí es que termina la restauración de todas las cosas, y creo que eso está quedando bastante claro. En el Edén va a empezar y va a terminar el deseo de Dios y el diseño de Dios. Pero entonces, debido a esto, el Señor le entrega a Adán legalidad para ese territorio. O sea, a través del Edén le da legalidad para el territorio de toda la tierra, valga la redundancia. En el Edén, teniendo la posición del Edén, tiene autoridad, potestad y dominio para señorear toda la tierra. Y lo repito con toda intención. Vamos entonces a qué pasó con Satanás, que esto nos ayuda a entender a dónde voy a ir con esto de posesiones, ¿sí? Vamos a Ezequiel 28, que le pedí que los leyeran un poquito, y los quiero esperar. Y los quiero esperar ahí, porque habla de estas contrataciones. Sí, la di, ¿verdad? En algún momento quizá la ha mencionado, ¿sí? La mencionó cuando usted estaba hablando que Tiro no es nada más sino Satanás. Seguro, sí, mencioné. Mire, ok, ustedes saben que Dios levanta a los profetas y les abre dimensiones para poder ver y saber cosas, como a Moisés, que no estuvo en la creación y pudo ver cosas, ¿verdad? Y saber cosas y redactarlas. Ok, entonces miren, Ezequiel obviamente no está físicamente en el tiempo donde él va a redactar lo siguiente, pero Dios le abre esa dimensión para entender qué pasó. Dice, vino palabra, el 28, vino palabra del Señor diciendo, versículo 12, hijo de hombre, levanta y endecha sobre el rey Tiro y dile, ok. Obviamente le está hablando a Tiro el histórico, pero obviamente estamos hablando que nos está hablando a nosotros de algo todavía mayor. Y empieza a decir, así ha dicho el Señor,
Tú eras el sello de la perfección. Obviamente no le está hablando a Tiro. Tiro jamás fue el sello de la perfección. ¿Hasta aquí estamos? ¿A quién le está hablando? A Lucifer. A Lucifer. ¿Verdad? Dice, tú que eras el sello de la perfección, lleno, características de sabiduría y acabado de hermosura. Dice el versículo 13, ¿dónde fue plantado? ¿Dónde fue plantado? En el Edén. Fue plantado en el Edén. Dice, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe. Voy a leer un poquito. Crisólito, berilo, y habla de todas las piedras preciosas, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas. De ahí se entiende lo de la alabanza. De sus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Oye bien, en el día de la creación ya se le había preparado los tamboriles y todos los instrumentos de adoración y de alabanza. Ok. Dice tú, querubín grande protector, que ya yo les he enseñado, esa fue su naturaleza y siempre va a ser su naturaleza de proteger, pero ahora desde un punto de vista de las tinieblas. Por eso todo lo que se habla, se hace en lo oculto, es operación del querubín protector, porque Dios es un Dios de luz. Por eso la naturaleza de Dios es importante, porque esa es la herramienta que va a utilizar para desposicionarnos a nosotros, la iglesia. ¿Lesbia? Por eso es que sabe moverse bajo autoridad. O sea, todos los demonios saben moverse bajo autoridad porque es por parte de la protección. Seguro, seguro. Entonces yo entendiendo la naturaleza de nuestro enemigo, vamos a entender también un poco más nuestra naturaleza y vamos cada vez más a posicionarnos en lo que Dios nos ha dicho. Acuérdense que ya se le había entregado a los israelitas, pero no había obtenido lo que ya se les había dado. Ok, ¿puedo seguir? No los quiero perder a ninguno. Dice, perfecto, versículo 15, está hablando de su naturaleza. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Interesante de entender en guerra espiritual que Satanás no es eterno, no es Dios, no es omnipresente, no es omnipotente, es creado. Automáticamente empieza a poner a Satanás desde aquí al nivel de otros que hemos sido creados. Y la verdad es que a veces la iglesia, por no entender estas cosas, hace a Satanás un Dios. Tiene principio y tiene final. Miren otra cosa interesantísima. Todo es interesantísimo. Fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Esto a mí me da a entender que él estaba en el proceso todavía, no se había terminado el proceso de creación de él, como que se para la creación cuando se halló maldad. ¿Lo viste? Porque está diciendo cómo lo creó, cómo tanta cosa, con instrumentos, con todo. Y yo le dije ahorita algo que era progresivo. Entonces, está en la creación y mira lo que dice, eras perfecto y todo hasta que se te encontró en la maldad del día de la creación, hasta que se halló esa maldad, por tanto terminó el proceso de creación, yo digo que de diseño de todo lo que tenía Dios en él. O sea, toda esa hermosura no era todo lo que Dios tenía planificado para él. Lo paró cuando encontró la iniquidad. O sea que si lo vemos desde el punto de nosotros, cuando se encuentra algo malo en nosotros, paramos lo que Dios está haciendo con nosotros. Otra cosa bien interesantísima, súper profunda, Dios mío. A diferencia de nosotros fuimos creados y se selló la creación con nosotros. Les estoy dando algunos rasgos. ¿Por qué tanta cosa con nosotros? Yo les dije a ustedes ahorita que la manifestación es progresiva. Hablé de serpiente antigua y hablé de dragón. ¿Verdad que sí? Por eso el pleito con nosotros. Todavía voy más a profundizar de eso. En el caso, ahí yo estoy viendo muy claramente que en el proceso de su creación se encontró la maldad. No significa que hasta que se terminara toda su creación él iba a operar. Pero ahí su maldad fue descubierta o fue vista y separa los propósitos que Dios tenía para con esta creación. Y mira lo que dice aquí. A causa de la multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Mientras se estaba creando este esplendor, se halló maldad. Y se empieza a ver una multitud de contrataciones. Y la pregunta debe ser, ¿a quién contrató? ¿Para qué los contrató? ¿Dónde los contrató? Deben ser las preguntas que nos debe salir automáticamente. Vemos algo así. ¿Sí? ¿O no? Soy yo la más que le pregunto todas esas cosas. Empezaste a comercializar, dicen algunos. ¿Ah? Empezaste a comercializar, dicen.
Hay una pregunta ahí para que la pueda leer del chat, si la puede leer. No te entendí, Luis, perdóname. Ok, dice, en la versión esta dice, empezaste a comercializar. A comercializarse, ok, porque cuando hablamos de contratación, esto es básico, usted y yo lo sabemos, es cuando se emplea a alguien o se trae a alguien para hacer un trabajo. Ahí se está diciendo que en ese proceso se vio unas contrataciones para empezar un trabajo. Y lo voy a explicar ahora claritito, ¿ok? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo, hablando de Dios, te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, o querubín protector. Entonces está diciendo, por tanto te eché del monte de Dios, y estaba diciendo que estaba puesto él en el huerto del Edén. Hasta aquí estamos claros. Ok. Y miren esto, 17. Y alguien que me lea la pregunta que entró. Sí, dice Yaneli, pregunta, ¿hay un in between entre la serpiente antigua y el dragón? ¿O será serpiente hasta que se haga dragón? No, porque la Biblia dice en Apocalipsis, bueno, ya entendí la pregunta, que si deja de ser serpiente, entonces luego viene a dragón. Creo que van a haber diferentes formas, o hay diferentes formas, exacto. Pero el principio, como lo vemos materializado en su maldad, es como serpiente, y en el final, como lo vemos, es dragón. Pero podemos entender que pueden haber otras como secuencia dentro de ese principio y de ese fin. Amén. Y lo importante de esto es entender que no solamente que la maldad de Satanás es progresiva, sino su creación fue progresiva. Pero yo les voy a mostrar ahora que su caída también es progresiva. Eso es donde quiero entrar, y por eso estoy entrando ahí poco a poco. Porque aquí yo estoy diciendo, versículo 17, que ya usted lo conoce, se enaltece su corazón, está diciendo las causas. ¿Por qué todo esto que vamos a discutir ahora? Se enaltece su corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea que la bendición de Dios se convirtió en maldición. Dice, yo te arrojé por tierra. ¿Ves por qué yo les digo que el Edén no podía estar solamente en la tierra? ¿Dónde empezó la narrativa de la creación de él? En el Edén. Y después dice, te arrojé del monte de Dios. Y ahora te dice, te arrojé a la tierra. Por tanto, el Edén no podía estar solamente en la tierra. ¿Sí? ¿Y por qué para mí es importante que tú y yo entendamos esto? Yo les estoy devolviendo al principio, y yo les estoy devolviendo a ese lugar. Ese lugar de esos lugares celestes es lo que quiero que ampliemos el conocimiento. Y aquí está diciendo, los arrojé a la tierra, obviamente en un lugar que está más alto que la tierra. Delante de los reyes te pondré para que te miren con multitud de maldades. Y vuelve y dice, la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Hasta un santuario se le dio, y después entonces usted puede seguir leyendo. Todos te conocieron. El querubín fue colocado por primera vez en el Edén. Y cuando nosotros vemos este pasaje, tenemos que verlo paralelo con el de Isaías, que fue estos dos profetas que pudieron ver, Dios les mostró estas cosas, porque Isaías lo dice, ¿cómo has caído del cielo? ¿Cómo has caído del cielo? Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, Isaías 14:12, has sido derribado por tierra, tú que debilitas las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Usted sabe que hay varios cielos, ¿verdad? Usted sabe que hay varios cielos, eso no tengo que decir. Okay. Está diciendo en el Edén, estabas en el Edén, dice Ezequiel, ahí estabas creado con todo tu esplendor, con todo hermoso, pero entonces te dañaste en tu creación, se te vio otras contrataciones, se te vio la maldad, por tanto yo te saqué y te tiré a la tierra. De hecho, Jesús dice en un momento dado, vi cómo caías del cielo. Y muchas veces piensan que Lucifer fue creado para, Lucifer, o como tú le quieres llamar, el querubín, fue creado para el cielo. Fue creado para posicionarlo en el Edén. Ese fue el lugar donde fue posicionado. Pero él quiso el cielo, él quiso ese trono, él quiso que lo conocemos, se llenó de hermosura. Por eso sabemos que ese lugar de Edén era como intermedio, en algún lugar intermedio, no meramente tierra como lo conocemos tú y yo, porque si no, no diría, te tiré y te arrojé a la tierra. No puede ser. Ok. Como has caído del cielo, ya eso es después que se pervierte, o lucero de la mañana, porque dijo, subiré al cielo por encima de las estrellas, de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte
¿Dónde el Señor dice que nosotros estamos sentados en lugares celestes? Acuérdate de eso. En el extremo norte, y dice, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Ok. A Él se le posiciona en el Edén, un lugar de esplendor, un lugar de deleite, pero Él no quiso ese Edén. Quiso lo mismo que le pasó al hombre en el huerto. Se le dio de todo para comer, excepto uno, pero Él quiso ese uno que no podía comer. A Él se le dio el Edén, un lugar, ya yo les dije, de poderío, un lugar de autoridad, pero Él no quiso ese lugar porque Él quería el lugar de Dios, y ahí Él dice, subiré al cielo, y Dios, por alguna razón que no podemos entender, es Dios, le permitió estar en el cielo. Dios le permitió estar en el cielo, porque desde este punto de vista, dice, subiré al cielo, me sentaré. Él quiso ser semejante al Altísimo, poner su trono donde está el Altísimo, no quiso el lugar que Dios le había dado, subió al cielo, se exaltó a sí mismo y Dios lo humilló tirándolo otra vez a la tierra. Por eso, todo lo que imita querer ser semejante a Dios, pero sin la autoridad de Dios, es algo ilegal y es tirado. Ok, seguro, claro que sí. Miren algo interesantísimo. Ezequiel nos dice que se le entregó a él el Edén, pero él no lo quiso, porque quiso lo de Dios. Cuando él es sacado, antes de ser sacado, él está haciendo, ¿qué hace en el cielo? Por eso le dije, ¿qué hace en el cielo? Lo que él estaba haciendo era haciendo las contrataciones que habla Ezequiel. Haciendo contrataciones para un trabajo demoníaco y diabólico. ¿Ah? Gente para que le hicieran un trabajo. Contratando ángeles. Ángeles de él, pues. Que eso es lo que se habla, que la tercera parte de los ángeles se contaminaron, y cuando cae no solamente él, cae con esa tercera parte, que es lo que tú y yo llamamos demonios. Demonios o potestades o huestes celestes. Todo eso es esa contratación que hizo Satanás como lo conocemos hoy día, mientras todavía no había caído completamente del cielo. Ajá. Mamá, y me trae algo a colación de que, por eso es de que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En querer lo que Dios ha puesto en otra persona. Porque si no, ahí estamos, desde ya estamos pareciendo, como les dijo a los discípulos, el Señor el otro día, ustedes lo que son hijos de Satanás. Porque ellos estaban, aquí dice que cuando uno por eso empieza a ver lo de otra persona y dice uno, pero yo quiero lo que tiene esa persona. Es un principio, y sí, está bien, satánico, claro. Principio satánico, pero el problema es cuando después empieza a querer ya sobrepasarse sobre la autoridad, como le pasó a él. Porque él aquí en este momento estaba queriendo ir, ¿verdad?, encima de autoridad, que era Dios, ¿verdad? Y empezó a hacer contrataciones. Entonces hemos visto también, acá y en muchos lugares, donde la gente empieza a querer pasar autoridades y hacer contrataciones también alrededor, cuando vienen muchos han venido acá. Seguro. Entonces, lo pongo así porque la verdad que hemos visto todo eso y todavía están por ahí, seguro, rondeando. Pero tenemos que entender como iglesia de Jesucristo, estoy ampliando el macro, que yo espero que nos ayude, espero en el Señor que nos ayude bastante para entender esto de las posiciones, porque voy a regresar allí en un segundito. Pero si no entendemos esta parte de lo del Edén, no vamos a entender cuál es el llamado de verdad de la iglesia, porque va a llegar un momento que la iglesia va a tener que desalojar los cananeos, los jebuseos. O sea, lo que estoy hablando es toda esa tercera parte, hablando ahora en el mundo espiritual, aquello fue la base, la tercera parte, porque Satanás, que lo conocemos como Satanás, pero en aquel momento este querubín, que es protector, está en unos lugares haciendo unas contrataciones. ¿Por qué está haciendo unas contrataciones en estos lugares? Voy en un segundito. La escritura nos muestra en Génesis 1, 26 y 28, que usted lo conoce, yo no voy a ir allá, pero usted lo conoce. Dice que el Señor crea al hombre. Yo les dije que los lugares vacíos hay que llenarlos. Yo les dije eso, ¿verdad? Todo lugar vacío se tiene que llenar. ¿Quién era el que estaba aquí en el Edén? ¿Quién era el que estaba antes de Adán? Cuando él no quiso este lugar, donde quiera que estuviera el lugar, y quiso el lugar que era intocable, que era de Dios.
Y entonces Dios le permite, como a veces permite cosas que uno no puede entender, le permite estar en ese lugar, y en ese lugar se empiezan a dar unas contrataciones. Y cuando se da en ese lugar, en algún área de los cielos, esas contrataciones, Dios lo arroja ahora a la tierra, no al Edén, a la tierra, junto con toda esa tercera parte de ángeles que tú y yo los conocemos como potestades, que habla Efesios 6:12. Ok, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo, contigo, con la iglesia, con Alexandria, con usted? Todo. ¿Por qué? Porque lugares vacíos se tienen que llenar. Ya Él no está y Dios llena ese lugar con alguien llamado Adán. Pero todavía voy más, hay un grave problema. Porque cuando estaba aquí, yo les conté el esplendor, la hermosura, todo lo que va. Pero usted nunca va a ver que dice que fue hecho a la imagen y semejanza. Por tanto, él siempre quería ser como Dios. Siempre. Igual a Dios. Quiero su trono, el trono del Altísimo. Seré como Dios. Pero Dios no comparte su trono con nadie, pero establece una creación que le entrega parte de lo que éste siempre quiso, que era ser semejante a la imagen de Dios. Y a ti, a mí, a Adán se le dio de gratis. Ahí está, ¿estás viendo el pleito? ¿Ven por qué me tengo que tomar este tiempo? Aquí está el pleito. ¿Por qué aquí está el pleito? Porque entonces se vacía este lugar, pero Dios lo llena. Pero lo llena con una, yo no sé si puedo decir mejor creación, yo no sé cómo explicarte. Pero hay unas características que esta creación tiene que esta no tenía. Por ejemplo, hay un soplo. Hay una imagen, hay una semejanza, pero tú vas a notar todavía algo más. Génesis 1:24, Génesis 1:26, Génesis 1:28. A el que estaba aquí antes, que hasta ahí estaba legal, aquí se volvió ilegal. Pero hasta ahí se le dio herramientas de instrumentos, piedras preciosas, todo lo que tú quieras. Pero nunca se le dio aliento de vida, imagen y semejanza, dominio, señorío, gobierno y autoridad. Jamás se le dio. Imagínense a ese caído que empieza a ver que el lugar que yo no quiero, ahora alguien lo ocupa con unos atributos que yo no tengo. Pero es que creo que el Señor lo reprende ahorita. Es cuando más ha venido con tanta agenda de todo a todo para poder hacer que